Porque hay dos cuestiones importantes dentro de lo que es la tarifa de gas. Una cuestión es el subsidio energético que recibían todos los habitantes de la República. Bueno, este subsidio se va a eliminar progresivamente, pero esto ya es definitivo, a partir de febrero en 3 etapas, que va a ser febrero, marzo y abril. En abril todos los ciudadanos van a pasar a pagar la tarifa plena. Y otra cuestión es la zona fría, que es un diferencial. Se dice que no es un subsidio porque en realidad este fondo, que es un fondo fiduciario, se sostiene con el pago que hacen otros usuarios en la factura de gas, y con esa diferencia que pagan un poquito más en otras provincias y otras localidades, se hace que se pague un poquito menos o un poco menos en las zonas donde hace más frío, por ejemplo en toda la Patagonia, en zonas del norte del país y también en algunas localidades de la costa bonaerense. ¿Querés explicarnos con placas, Laura, esto? Dale, Cari, dale. Si te parece, vamos a explicarles en realidad lo que va a suceder con la tarifa de gas, que no se sabe todavía, porque esto que conversábamos con Servi en realidad tiene que ver con el futuro de la zona fría, que es lo que aquí más impacta en la factura de gas. Decíamos en un principio, la ley Ómnibus contempló eliminar la zona fría. Después, tras un acuerdo con gobernadores y diputados, se dijo que no se iba a eliminar. Y ahora, en horas de la tarde de ayer, trascendió un texto que sería el definitivo, donde finalmente se elimina la zona fría. Y esto que le preguntábamos a Servi también. Pero en caso de que no se elimine, después Milei lo puede derogar, y sí, también lo puede derogar. El mayor problema es que no solo va a impactar en que en estos momentos paguemos lo mismo si se elimina la zona fría que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, sino que el mayor inconveniente para la gente que vive en la Patagonia, por ejemplo, es que el consumo aquí es más del doble de lo que se registra, por ejemplo, en Buenos Aires. Es decir, que esto va a impactar muchísimo en la tarifa. Y aquí hicimos un comparativo de lo que es, por ejemplo, la factura de enero, que a muchos les está llegando en estos días. Por ejemplo, con la zona fría mensualmente, estamos hablando de un hogar, estos son los montos básicos. Esto después puede ir aumentando, obviamente, dependiendo del consumo. Pero hablamos de verano, temperaturas altas, donde el consumo es bastante bajo de gas. Bueno, con zona fría la factura está en 1.000 pesos. Sin zona fría pasaría a 2.100. Esto teniendo en cuenta los valores de ahora, que todavía no se retiraron los subsidios de manera total. Vamos a ver lo que pasa en febrero, donde se retira 1/3 del subsidio. Bueno, el valor se estima para el mes de febrero en 4.900 pesos mensuales. Para aclarar que estos valores los elaboró el informe de tarifas que hace la UBA y el CONICET, estimando el aumento total según el último aumento acordado para la tarifa, y también lo que tiene que ver con el aumento de las distribuidoras y la eliminación del subsidio. Laura, teniendo en cuenta obviamente que nosotros no usamos tanto gas ahora, digamos, para calefaccionarnos, podemos utilizar gas para otra cosa que es para la comida, para los alimentos diarios, ¿no es cierto? En ese sentido, las personas ya en febrero sentirían el incremento entonces. Así es, todos van a recibir el aumento que es este retiro de 1/3 del subsidio en la próxima factura de febrero. Sin zona fría, esto es lo que nos queda acá el interrogante, el aumento va a ser de 9.700. 9.700 pesos va a ser la factura. Vamos a lo que pasa en marzo, donde se retira el segundo porcentaje del subsidio, pasaría a 9.100 con zona fría y 17.300 sin zona fría. Y el ejemplo acá, donde viene el impacto más de lleno, tiene que ver en abril, donde ya todos los usuarios pagan la tarifa plena. En este caso, con zona fría sería de aproximadamente 11.000 y sin zona fría 21.000. ¿Qué pasa en junio? Mirá, en junio llega el invierno, las temperaturas bajas, y estamos hablando de una factura con zona fría de aproximadamente 22.000 y sin zona fría de 44.000. Pero ¿por qué hago un paréntesis acá importante, Cari? Porque esto contempla un consumo básico de un calefactor, un termotanque y una cocina. Y si hablamos de lugares de temperaturas más bajas como las zonas cordilleranas, el valor de consumo generalmente se duplica. Entonces ahí ya estamos hablando de valores de 80, 90.000 o hasta 100.000 pesos sin la zona fría. Por eso hablamos del impacto que tendría eliminar
la zona fría. ¿Qué gráfico es este? Este gráfico tiene que ver, es un gráfico real comparando los consumos bimestrales que tiene una vivienda con un calefactor, un termotanque y una cocina a gas. Los primeros son los primeros 2 meses del año, enero y febrero. Vemos que el consumo es muy bajo. Después pasamos a marzo, abril, mayo, junio y junio, julio, para que vean la diferencia de consumo que hay en una vivienda en invierno. Esto tiene que ver con lo que les decía recién. El consumo de lo que pueden llegar a pagar en estos primeros meses va a ser muy bajo, por eso el monto no se va a sentir tanto y porque todavía no se retiró el subsidio de manera total, pero sí, después de abril se retira de manera total y si encima le sumamos lo que es, esto es una vivienda en Neuquén Capital. Claro. Imagínense que el consumo en una vivienda en una zona cordillerana supera los 600 metros cúbicos de gas de manera mensual o bimestral, que sería en este caso. Entonces, para que se entienda esto, esta factura, que puede ser 44.000, 50.000, hay otras consultoras que están estimando en 60.000 para Neuquén Capital, imagínense que para las localidades cordilleranas o zonas mucho más frías puede significar facturas de hasta 100.000 pesos. Bueno, veremos qué dice el Congreso, Laura, todo esto, ¿no? Debemos esperar sí o sí qué pasa con este punto que evidentemente está generando muchísima polémica y rispideces dentro de lo que son las negociaciones por la ley Ómnibus. Gracias, Laura. Gracias, Cari.